Estamos calculando las normas de los vectores. Bueno, longitudes. También se les llama normas. Pero aquí le vamos a llamar magnitud, ¿verdad? Magnitud, norma y longitud. Es lo mismo. La magnitud del vector B es sustituir en la relación de Pitágoras las componentes del vector B, que en este caso es menos 3 y más 2. ¿Bien? Entonces, la magnitud del vector B sería una raíz componente x elevada al cuadrado más componente y elevada al cuadrado. ¿Qué te da esto? 9 y 4, pues es 13, ¿verdad? Raíz de 12. No. Aquí aprenderás una. ¿Verdad? Raíz de 13. ¿Verdad? Y el tercero es el vector C. Quiero su magnitud. Fíjate que no estoy escribiendo la flechita que denota el carácter vectorial de esta cantidad, porque estoy calculando en este caso la longitud. Y la longitud es un escalar. Sería la raíz de componente x del vector al cuadrado más componente y de este vector al cuadrado. 1. Te da raíz de 34. La raíz de 34 es lo que va aquí. Último vector, es muy fácil. Magnitud es igual a componente x al cuadrado más componente y elevado al cuadrado, raíz. ¿Te da? Es de 45. Ninguna de estas raíces es exacta. No lo aproximes, déjalo así. Lo dejamos así. Bien, esta es mi columna de la magnitud. Necesito otras dos columnas. Una es para el ángulo. Y aquí vamos a ponerle ángulo real. Sí, ángulo real. Voy a tener dos. Vector A. ¿En qué dirección está apuntando? Bueno, la dirección me lo va a dar la fórmula de aquí, la del arco tangente. Pero hay que saber utilizarla. Tienes arco tangente de un valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto lo que hace es omitir los signos negativos. Simplemente no los toma en cuenta. Los convierte en positivos, los transforma. ¿Por qué es importante saber el cuadrante de los vectores? Porque si tú introduces las componentes de los vectores, estas de aquí, en tu fórmula de arco tangente, no te va a dar el ángulo correcto. Te va a dar un ángulo que está entre 0 y 90. Pero hay vectores que no están, cuyo ángulo no está entre 0 y 90. Es mayor a 90, mayor a 180 o mayor a 270. Entonces, ¿cómo usar correctamente esta fórmula? Bueno, para eso hay que identificar el cuadrante. Cuadrante 1. En este caso, el cuadrante 1, el ángulo está entre 0 y 90, y lo que dé la fórmula es exactamente el ángulo del vector. Es el mismo. Bien. Lo hacemos aquí. Aquí nada más que el 1. A ese ángulo yo le llamé ángulo θ A, y es igual a la tangente inversa de ¿quién? De un valor absoluto, ¿verdad? De la componente y. La componente y del vector es 1, entre la componente x, que es 2, con sus signos. Entonces quedaría aquí 1 sobre 2. Y lo haces en tu calculadora, en radianes o en grados. Aquí conviene que sean grados para que sea más fácil la interpretación. Algo tangente de un medio, y queda aproximadamente 26 muchos números. Bien. Lo voy a redondear a enteros, y esto es aproximadamente 27 grados.
Fíjate que este 27 grados es consistente con el hecho de que el vector vive en el cuadrante 1 del plano. Es decir, el ángulo debe estar entre 0 y 90. Y fíjate que se está cumpliendo. Bien, por lo tanto, aquí el ángulo que obtienes con el arco tangente es de 27 aproximadamente y es el ángulo real. Este es el ángulo verdadero. Si tú haces una gráfica más precisa de esta cosa, este ángulo es aproximadamente 27. ¿Ven? Muy fácil, puse el cuadrante 1. ¿Qué pasa en el cuadrante 2? En el cuadrante 2 no te va a dar el ángulo directamente, es el ángulo azul que está ahí. ¿Cómo se calcula? En este caso utilizamos la misma fórmula, pero fíjate qué es lo que vas a obtener si sustituyes directamente. Tangente inversa, valor absoluto de quién. Componente y del vector b es 2. Componente x del vector b es menos 3. 2 sobre menos 3. 2 sobre menos 3. Recuerda que el valor absoluto lo que hace es omitir signos y entonces te quedaría arco tangente de 2/3. Bien, ¿y esto qué te da aproximadamente? 33, 69, serían 34. 34 aproximadamente. Lo vamos a redondear en 3. Pero fíjate, tienes 34 grados, lo cual no es consistente con este rango, ya que el ángulo debe ser superior a 90 pero menor a 180. Ese 34 grados que estás obteniendo, geométricamente, es el complemento, esto de aquí. Es la diferencia para cerrar con 180 grados. Todo esto. Si tú sumas el ángulo azul con el que te está dando en la calculadora, que es de 34 grados, esa suma es 180. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo azul? 146 grados. Bien, 146. Aquí tu fórmula del arco te da 34. Pero otra vez, esto, 34, no es consistente con este cuadrante. Por eso es importante la gráfica, que te des una idea de cómo están ubicadas las cosas. El ángulo correcto sería 180 menos ese 34. Y te da 146 grados. Bien, esta es la dirección del ángulo, perdón, del vector B. ¿Vale? Uno más. El vector C. Lo que te dé la calculadora, bueno, los ángulos siempre son medidos con respecto al eje X, pero tenemos eje X positivo y eje X negativo. Entonces, cuando tú estás en el cuadrante 1, el eje X es positivo, es este de aquí, y entonces te va a dar esta abertura. ¿Bien? Cuando estás en el cuadrante 2, aquí, a la izquierda, el eje X en este cuadrante es este de acá, es el negativo. ¿Y qué te va a dar la calculadora? Te va a dar esta abertura o esta de acá, dependiendo qué cuadrante sea. En el caso del cuadrante 2, ¿qué debes hacer? Lo que te dé la calculadora debe restarse de 180. Y en el caso del cuadrante 3, ¿qué debes hacer? Restarlo a 270. No, sumarlo con 180. Porque te está dando esta abertura. Entonces sería 180 más lo que me dio. Bien. Si tú restas 270 menos esta abertura, estarías calculando aproximadamente esto. Esta abertura es esta de aquí y no es lo mismo. Bien. Cuidado. Hagan bien la gráfica. Bueno. En el caso del cuadrante cuarto, que es el que está del lado derecho, el eje X es positivo y el arco tangente te va a dar esta abertura. ¿Qué operación debes hacer? Para que te dé, en este caso, este ángulo.
Restarle 360. Correcto. Al 360 le debo quitar esta altura. Bien. Entonces las operaciones cambian. Pero es importante que tú sepas qué es lo que te está midiendo realmente el arco tangente. Eso depende del cuadrante en que estés localizado. El C vive en el cuadrante número 3. Por lo tanto, ahí debo, lo que me salga del arco tangente se lo debo sumar a 180. Bien. Hacemos la cuentita del arco tangente. Ya no cabe. Pero sería arco tangente de menos 5 sobre menos 3. Y te da aproximadamente 59 grados el arco tangente. El ángulo correcto sería 180 más 59. Y te da 239 grados. Esta sería la dirección del vector C. Y por último, arco tangente del vector D, que es menos 6 sobre 3. Sería 6 sobre 3, porque es un valor absoluto, y te da aproximadamente 63 grados. ¿Qué debes hacer en este caso? A 360 le quitas esto de aquí y te da 297 grados aproximadamente. Estos ángulos, todos ellos son consistentes con los cuadrantes correspondientes. ¿Dudas? No, profe. Es algo muy fácil. Estos son vectores en 2 dimensiones. Muy sencillo. Ahora, viene el caso contrario. Antes de continuar, un poco más de ejemplos para no mezclar muy claro la cosa. Voy a tomar el grosso. Aquí viene el Grossman, lo mismo. Calcular las magnitudes de estos vectores. En los libros, los vectores los denotan con letras en negritas, como aquí, V negrita, V negrita, V negrita y así. Cuando veas en un libro de álgebra, de vectorial, de cálculo, letras en negrita significa que son vectores. No le pones la flecha encima. Calcula las magnitudes de estos vectores, 2,2, etc. ¿Cómo lo haces? Con bicálculos. Bien, aquí está, mira, el inciso 1 pi es este de aquí. Y le ponen raíz cuadrada de el primer 2 al cuadrado más el segundo 2 elevado al cuadrado. La suma te da raíz de 8. Lo puedes dejar así, pero raíz de 8 es equivalente a 2 veces la raíz de 2. O así, como sea. Muy fácil. Mire, raíz de 8 unidades, ese vector. 2i. 2,2 raíz de 3. ¿Qué se hace? Primer componente al cuadrado es este 2 de aquí. Este 2 de aquí es este de aquí, elevado al cuadrado. Y el 2 raíz de 3 al cuadrado, fíjate cómo se está escribiendo. Toda la 2 raíz de 3 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 2 raíz de 3 por 2 raíz de 3 es 2 por 2, 4. Raíz de 3 por raíz de 3
te da raíz de 3 elevado al cuadrado, ¿verdad? Pero esto se cancela, te da 4 por 3, 12. Y ese 12 sumado con este 4 te da 16. Y la raíz de 16 te da 4. El 4 que está ahí mostrado. ¿Sí lo ves? ¿No lo ves? 3i. La longitud de este vector. Componente x al cuadrado es menos 2 raíz de 3. Fíjate, aquí está. 2 al cuadrado es este de aquí. Hace las cuentas y te da 4. Lo mismo. Componente, el vector del inciso 4, menos 3 como menos 3. Cada componente al cuadrado, la suma te da raíz de 18. Lo puedes dejar así o reescribirlo como 3 raíz de 2. Algunas calculadoras ya te lo expresan así, en la forma más simple. Otras todavía no. Inciso 5, aquí está. E inciso 6, aquí está. ¿Bien? Muy fácil. Todas las magnitudes son positivas ya que representan longitudes. Y estas no pueden ser negativas. Bueno. Este es para las magnitudes. Lo de aquí son las direcciones. El vector del inciso I es el 2,2. Ese vector es la primera gráfica que está aquí. ¿En qué cuadrante está? El 1. En el 1. Bien. Por lo tanto, el ángulo debe estar entre 0 y 90. Aquí le ponen pi cuartos. ¿Cómo obtienen ese pi cuartos? Deben ser radianes. Cuando tú veas múltiplos de pi, enteros o fraccionarios en libros de mate, significa que son radianes. Pi cuartos radianes es lo mismo que 45 grados. Eso bueno, ya sabemos hacer la transformación, lo vimos en la unidad 1 de álgebra, multiplicando por el factor 180 sobre pi. Haz esas cuentas y te va a dar 45. ¿Cómo obtienes ese 45? Con tu fórmula del arco tangente. En este caso, el ángulo θ sería tangente inversa del valor absoluto ¿de quién? De la componente y, que es 2, entre la componente x, que también es 2. ¿Bien? 2 sobre 2. Y esto en tu calculadora te va a dar exactamente 45 grados. En este caso, el vector vive en el cuadrante 1. Por lo tanto, el ángulo θ, bueno, θ, así nada más, es 45. No hay que sumarle ni quitarle nada. Es lo que te da la fórmula. Y es este pi cuartos de aquí. El vector 2. El vector 2, este de aquí, vive en el cuadrante número 1 del plano cartesiano. Y aquí la dirección es pi tercios. Pi tercios es 60 grados. ¿Cómo obtiene ese pi tercios? Con la misma fórmula. Inciso I. Inciso 2. El ángulo θ sería tangente inversa del valor absoluto del componente y. La componente y es 2 raíz de 3 sobre el componente x, 2. Calculadora te da exactamente 60. ¿Es correcto este 60? Me fijo en el cuadrante. Ah, es el cuadrante 1. En el cuadrante 1 el eje X es este de aquí. Y la abertura que mide el arco tangente es esta de acá. Por lo tanto, coincide con la dirección del vector. Y estoy seguro, entonces, del cálculo. Pudiendo escribir lo siguiente. La dirección sería 60 grados. Bien. Vector 3 es este de acá. Fíjate que este cuadrante ya es el 2. Aquí el eje X es negativo. Y lo que te da la fórmula del arco tangente es esta abertura. La abertura de la izquierda. No la abertura correcta. La correcta es esta de aquí, la que está en verde. Entonces, calculamos el arco tangente. El ángulo θ sería tangente inversa del valor absoluto, componente y, que es 2, sobre componente x, que es menos 2 raíz de 3. Aquí podemos ignorar los signos negativos, ya que tienes un valor absoluto.
Y si haces esa operación, te va a dar 30 grados, exactamente. Pero estamos en el 2. 30 grados es el ángulo azul. Yo quiero el ángulo verde. ¿Qué operación debo hacer? Una resta entre de 180 menos 30. Correcto. Y entonces el ángulo sería, los que sepan restar, pues lo van a responder, ¿verdad? 150 grados. Se acabó. Muy fácil. A ver, otro. Mira, el cuarto. Aquí, este vector. Menos 3, menos 3. El eje X, bueno, aquí el vector vive en el cuadrante 3. Es esta región. En esa región el eje X es negativo. Y la fórmula del arco tangente no te va a dar el ángulo que muestra aquí, ¿no? Sino medido con respecto al eje X en ese cuadrante. Te va a dar esta abertura. ¿Bien? El ángulo correcto es todo esto. Entonces calculamos el arco tangente en esta región. Teta sería la tangente inversa del valor absoluto de componente Y sobre componente X. Y esto te va a dar 45 grados. 45 grados, pero estoy en el cuadrante número 3. ¿Cuánto vale el ángulo real? Quedé operacionado. 225. Se le suma. Ok, 45 a 180. correcto. Bien. Entonces sería aquí 180 más 45. Más 125 grados. Y así calculas las demás. Si lo entiendes, no lo entiendes. ¿Alguna duda? Ninguna, profe. No. Todo bien, profe. Hay vectores que no necesitan cálculo. Por ejemplo, este está a lo largo del eje vertical Y. ¿Qué dirección es? 90. 90 grados. ¿Y cómo lo obtienes con el arco tangente? Ah, resulta que cuando tú haces el arco tangente en el caso 6, tienes esta sorpresa de que es 3 sobre 0. Son las componentes. ¿No? ¿Y qué te va a dar eso si lo metes en tu calculadora? Qué error matemático, ¿verdad? Y estoy seguro que ustedes le van a poner aquí a vectoridad, mat y estoy totalmente seguro que lo van a hacer. Pues no deben hacerlo. ¿Qué hacer en estos casos? Una ayudar, la otra es graficar y darse cuenta de la orientación del vector. Apunta hacia el eje Y positivo, entonces debe ser 90 grados. La velocidad debe ser 90. No requiere cálculo. Bien. Puedes tener vectores que apunten a la derecha. ¿Qué dirección es? ¿Qué ángulo corresponde? 360. Pues Cero. entonces, o 0. Es más fácil trabajarlo como 0. Vectores que apunten a la izquierda sería 180. Vectores que apunten hacia abajo, 270. Bien, estos vectores no requieren ningún cálculo. Bueno, estos son vectores muy, muy sencillos. Son vectores en 2 dimensiones. Ahora, vamos a ver cómo multiplicar vectores por un escalar. Aquí. Supongamos el plano cartesiano. X. Yo puedo tener un vector orientado en esta dirección y además sus puntos inicial y final no necesariamente deben coincidir con el origen. Sin embargo, yo puedo copiar este vector
Y lo puedo poner donde yo quiera. Donde sea. Puedo poner su punto inicial donde se me dé la gana. Bien. Todos estos vectores son el mismo. Representan la misma cantidad vectorial. ¿Qué cantidad? Pues puede ser una fuerza, puede ser una velocidad, puede ser una aceleración, lo que sea. Todos ellos son el mismo. Pero el vector más sencillo de todos es aquel cuyo subpunto inicial coincide con el origen. En este caso, este vector que está aquí es más fácil que los demás, ya que aquí su punto inicial, que es este, ¿qué coordenadas tiene? 0,1. 0, 0. Bien, no te mueves ni en X ni en Y. Y su punta tiene coordenadas, pues depende, ¿verdad? A X y a Y. Pero supongamos que aquí, este punto de aquí, tiene coordenadas 1,1. ¿Qué coordenadas tiene la punta? Pues va a tener coordenada X más 1, a Y más 1. ¿Y qué es más fácil trabajar? A X, Y o a X más 1, a Y más 1. Pues a X, Y. Y así puedo ponerle coordenadas a los demás, los que sean. La coordenada de la punta va a depender de las coordenadas que tenga el punto inicial. No va a ser el mismo. Bien. Entonces, el vector amarillo tiene el mismo efecto que todos los demás. Apuntan en la misma dirección, tienen la misma longitud. Sin embargo, su punto inicial es el origen. Y eso facilita los cálculos. Bueno, cuando tengas tus vectores que no coincidan con su punto inicial, con el origen, lo que debes hacer es una traslación. Simplemente tomar el vector y lo llevas al origen del sistema coordenado. Así es más fácil trabajar. Imaginemos el siguiente vector. XY. El vector no coincide, pero ya sé qué hacer. Simplemente lo tomo y lo desplazo. Bien. Este es mi vector A, que tiene componentes 3,1. Así, muy fácil. Bueno, este vector puedo calcular su magnitud y puedo calcular también su dirección. Pero, ¿qué pasa si yo duplico el vector A? Es decir, yo tomo esta cosa y lo multiplico por 2. ¿Qué efecto va a tener? Lo que quiero llegar es, ¿cómo calculamos el vector 2A? Si el vector A es este de aquí. Aquí es igual. Dos veces el vector A. Pues sí, pero es lo que queremos calcular. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué les dice la intuición? El vector 2A sería un vector el doble de grande que el original. Y va a mantener la dirección, el original, ya que el 2 es positivo. Entonces es como si yo pusiera aquí dos vectores alineados. Bien, ese vector alineado simplemente lo reemplazo por este. Ese vector amarillo es el vector 2A. Pero lo que yo quiero en este caso es, lo voy a desalinear un poco. ¿Cuáles son las componentes de este vector? ¿Qué componente X tiene? ¿Qué componente Y tiene? 6, 2. ¿Cómo tienes eso? Se multiplica por 2 cada producto que está dentro del vector. Cada componente. Vector. Si el vector tiene componentes 3,1, el vector 2A
sus componentes van a ser 2 veces cada componente del vector original. Así. Bien. Y te da 6,2. Ese 6,2 es este de aquí. ¿Vale? Si yo tengo el vector menos 1/2 de A, pues aquí sería menos 1/2, 3,1. Y este menos 1/2 lo que hace es ingresar al vector y multiplicar cada componente por este factor menos 1/2, quedando como menos 3/2, menos 1/2. Gráficamente, ¿cómo se ve el vector? Fíjate, es el vector A, pero por menos 1/2. El medio lo que hace es reducirlo a la mitad. Y el menos que está aquí afuera lo que hace es invertir la dirección. Entonces lo invierte y lo comprime a la mitad. ¿Vale? Podemos suponer, si este es el vector A, entonces este que estoy dibujando es el vector 1/2 de A, pero lo quiero negativo. ¿Qué es lo que hago? Reflejarlo. Dirección totalmente opuesta. Bien, así. Este vector verde sería menos 1/2 del vector A. Los signos negativos lo que hacen es invertir la dirección del vector a la contraria. Si es positivo, mantiene el sentido del vector original. Los factores que están afuera, 2, 1/2 o cualquier otro número, si el número es mayor a 1, el vector crece 1.1, 2, 3, 4, 5 veces, lo que sea. Pero si el número que está afuera está entre 0 y 1, es decir, es una fracción entre 0 y 1, el vector se comprime. A ver, ¿ese cuál es? Y ya depende del signo que tenga. Deja, busco en mi cuarto bajo. Entonces mantiene el sentido. Y si es negativo, lo va a invertir. Esta operación se llama multiplicación por escalar. Y es muy fácil de realizar. Es como cuando multiplicamos matrices. Bueno, un escalar por una matriz, si te acuerdas, ¿verdad? El escalar multiplica cada componente dentro de la matriz. Aquí es lo mismo. De hecho, un vector lo puedes ver como una matriz de una sola fila. En este caso, ¿de qué tamaño son estas matrices? El 6,2 que está aquí, el 3,1. ¿Cuántas filas tiene? Una Filas por tiene una, Columnas. dos. 2. Ver. Si lo vemos como matrices, ya sabemos entonces sumar, restar, multiplicar por escalares matrices. Esas mismas operaciones se pueden hacer con estos vectores. Este vector 6,2 lo puedo escribir como una matriz 6,2. Así. Este vector que está aquí lo puedo escribir como 3,1. Ya acabé. ¿Y cómo sumas matrices? Si yo quiero sumar el vector, bueno, el vector 3,1 con el vector 6,2, esto lo puedo ver como una suma de la matriz 3,1 con la matriz 6,2. Y yo ya sé sumar matrices, ¿verdad? Es simplemente sumar componente 1, 1, componente 1, 1, ¿y qué te da? 3 más 6, 9. Componente 1, 2, componente 1, 2, 1 más 2, 3. Ya acabé. Pero es un vector. Entonces este sería el vector 9,3. Es más fácil todavía. Si lo entiendes, no lo entiendes, no sabes. Están ahí. Los vectores los puedes ver como matrices de una sola fila
Y depende cuántas columnas va a tener esta matriz, pues tantas como componentes tenga el vector. Si tiene 2 componentes, tiene 2 columnas. Si tiene 3 componentes, tiene 3 columnas. Si tiene 20 componentes, tiene 20 columnas. Y así sucesivamente. Estas son operaciones con vectores muy básicas, pero son las mismas que con matrices. De hecho, más fáciles, porque las matrices tienen más filas y más columnas que un vector. Un vector es una matriz 1 por n, donde n representa el número de columnas. Ya casi acabamos la unidad, está muy fácil. Ya prontamente un examen listo. Vamos a buscar algo diferente. Este ejercicio es de Larson. Larson es un libro muy fácil de álgebra lineal para niños de primaria. Este ejercicio. Aquí tienes vectores de 1, 2, 3, 4 componentes. No los podemos dibujar, ya que para dibujar vectores de 4 componentes necesitas un espacio de 4 dimensiones. Ese espacio de 4 dimensiones se llama R4. Así se representa, R4. Tienes 3 vectores, U, V y W, dados por estos. Son vectores con componentes enteras. Encontrar el valor del vector X. Esto se parece a una tarea de vectorial, pero aquí es muy parecida. En el inciso A, el vector X es 2 veces el vector U menos esta suma. Y en el inciso B, fíjate que el vector X, que es el vector incógnita, está en ambos lados de la ecuación. El objetivo es calcular el vector X. Lo puedes ver como vectores o lo puedes ver como matrices, como tú quieras, da lo mismo. Bien, vamos a plantearlo y ahorita lo resolvemos. El vector X del inciso A, el vector X es igual a 2 veces el vector U menos lo que resulte de sumar el vector V con el triple del vector W. ¿Bien? Puede hacerse de 2 formas esta operación. Una es, así como está, sustituir los vectores que tú conoces, el U, el V y el W. Hacer las cuentitas, quitar paréntesis, simplificar y se acabó. Método 2 es, antes de sustituir, quitar paréntesis. Lo hacemos en la siguiente video. Vamos a